Bienvenidos, ¿cómo están? Ya se aproxima el fin de año y yo no sé ustedes, pero yo comí demasiados pupusas con pozole, hice ahí una mixta híbrida y todo estuvo delicioso este pasado semana en casa, pero gracias por estar aquí, el último servicio del año. Yo espero que te vayas bendecido con una palabra que he orado casi todo el año. Esta palabra Dios me la dio a mí en la primera semana de enero. No sabía lo que íbamos a atravesar, no sabía yo personalmente con mi familia, con nuestras familias extendidas, pero esta palabra ha venido fermentándose todo este año y hoy tengo la oportunidad de compartirla con ustedes, así que gracias por estar aquí con nosotros y también aprovecho este tiempo para saludar a todas esas personas que nos siguen ahí a través de la línea y del Pando App ahí en las correccionales de todo el estado de Texas. Por favor, iglesia, este aplauso es para ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. También si nos visitas por primera o segunda vez, no te olvides de conectarte al escritorio de conexión allá atrás con nuestros líderes. Queremos conocerte. Y también el último fútbol y más del año. ¿Cuántos han ido al fútbol y más? Hagan bulla. 1, 2, ok, ahí están. Son medio temerosos, pero como están ahí en la cancha, no para nada son temerosos. Pero hoy a las 4 de la tarde, si quieres jugar fútbol, usualmente pueden jugar hombres y mujeres, los que quieran llegar. También tenemos redes de voleibol, si llegan suficientes podemos armarlas y ahí todos juntos compartir un tiempo bonito en familia. Pero te animo a que llegues a las 4 de la tarde, ahí conéctate con el hermano Jorge Cisneros para más información. Quiero empezar con esto: no hay condenación. No hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. La promesa que quiero presentarles el día de hoy es probablemente mi promesa favorita de todas las escrituras y más amada por Dios, yo diría, en todas las escrituras. De hecho, no solamente es mi promesa favorita, sino que probablemente es uno de mis versículos favoritos de todas las escrituras. Y ese versículo se encuentra en uno de los capítulos más poderosos de todas las escrituras y probablemente en el libro favorito de todas las escrituras, que es en el libro de Romanos. Tenemos, como en nuestras Biblias, tenemos 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero algunos han dicho que el libro de Romanos viene siendo el 5.º evangelio, viene siendo el evangelio de Pablo. Un comentarista decía esto sobre este capítulo y este libro de Romanos. Decía esto: si la Biblia es un anillo y el libro de Romanos es una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto brillante de la joya. Comentarista Douglas Moo dijo esto: el santuario interior dentro de la catedral de la fe cristiana, el árbol de la vida en medio del jardín del Edén, el pico más alto en la cadena de montañas. Y el evangelista D.L. Moody, un evangelista muy reconocido en los tiempos, dijo esto: prefiero vivir en Romanos 8 que en el jardín del Edén. El hombre cayó en el jardín, pero aquí se nos dice que nunca caeremos de nuevo. El capítulo comienza con un final diciendo no hay condenación y termina de igual manera diciendo no hay separación. El primer final es la promesa que estamos viendo y te animo a que reclames esta promesa sobre tu vida el día de hoy. Que no solo la veas como algo que se lee como un versículo normal, sino que la atesores para que puedas en esos momentos de angustia, cuando te sientas condenado, cuando te sientas con culpa, tú puedas ir a Romanos 8:1 y puedas hacer esta palabra viva en tu vida. Que todos los días tú puedas tener acceso a esta palabra. Mira lo que dice empezando Romanos 8:1, dice aquí: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si ustedes conocen la vida de Pablo, para que Pablo dijera estas palabras es algo supremamente impactante. Que el apóstol Pablo diga no hay condenación. A mí siempre me han dicho que si algo suena demasiado bueno, probablemente
lo sea. Lo que quiero que hagamos es que miremos esta promesa en esta tarde. Y quiero que veamos 3 aspectos de nuestra vida. Cómo esta promesa afecta nuestro pasado. Cómo esta promesa afecta nuestro presente, el día de hoy. Y cómo esta promesa tiene algo que ver muy importante con el día de mañana. Que esta promesa afecta toda nuestra vida y todo nuestro día. En primer lugar, cómo afecta el día de ayer. Pablo afirma que ahora no hay condenación, lo que significa que en un tiempo hubo condenación. ¿Condenación de qué? En esencia, esto se trata el libro de Romanos. Si ustedes conocen el libro de Romanos, los primeros 7 capítulos se enfocan en por qué el evangelio es necesario y lo que el evangelio implica. Y ahora una parte clave del evangelio es comprender nuestra culpa ante un Dios que es puro y santo. Cuando nosotros empezamos a ver Romanos capítulo 8, ahí empezamos a ver este cambio de pensamiento en el apóstol. Los primeros 7 capítulos se trataron de por qué el evangelio es necesario y ahora estamos viendo la razón detrás. Debido a nuestro pecado, nosotros merecemos condenación. ¿Y por qué es impactante que ahora el apóstol Pablo esté diciendo, los que están en Cristo, ya no hay condenación para ti? Pensemos que estamos en una corte. Si ustedes han ido a una corte antes, ustedes saben que en la corte se van a escuchar casos y al frente en el centro está un juez. Probablemente a la izquierda del juez va a estar un fiscal y a la derecha de un juez va a estar un abogado defensor. Nosotros estamos del lado del defensor, porque tenemos que ser defendidos, porque nuestro juez justo y santo se llama Dios. Pero hay un atacante, hay un fiscal que está todos los días, a todo dar, todo el día, todas las horas, cada minuto, cada segundo, condenándonos por nuestro pecado. La condenación no solamente es ser declarado culpable en ese juicio, sino que es ser sentenciado. Mira lo que dice, y te hago esta pregunta: ¿de qué somos culpables que merecemos la condenación? En primer lugar, el pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchas veces pensamos que el pecado para nosotros no viene ni no nace de estos versículos. ¿A qué voy con esto? Porque este es mi pensamiento del pecado. Mi pensamiento del pecado es que mentimos, robamos, calumniamos con nuestra boca, codiciamos cosas materiales. Esa es mi descripción del pecado. Eso es lo que yo como humano pienso que es el pecado, porque nosotros pensamos que el pecado son acciones. Pero mira lo que en Romanos el pecado significa. Lo que estamos viendo aquí en los primeros 7 capítulos, y ahora que Pablo está aterrizando en el capítulo 8, está diciendo esto, que el pecado es nuestra naturaleza, que el pecado es lo que nosotros somos. Romanos 7:14 lo describe así, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Por eso somos tan inclinados al pecado, iglesia. A veces tú te preguntas, pero Dios, ¿por qué sigo batallando con eso si yo quiero hacer cosas buenas para ti? Yo quiero comportarme recto, yo quiero ser puro para ti, pero ¿por qué yo sigo ahí inclinado? Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestras acciones, nuestras conductas, mi lengua se inclina al pecado porque eso es lo que yo soy por naturaleza. Lo hemos heredado de nuestro tatarabuelo, abuelo, que se llama Adán. Mira lo que Romanos 5:12 nos dice. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Yo no puedo hacer nada para vivir una vida libre de pecado. Es mi naturaleza. Eso es lo que somos.
Y para ilustrarles un poquito esto, me gustan usar los bebés para las ilustraciones. Me hubiera traído a los dos, hubiera sido fantástico, pero no se pudo. Imaginen a Caleb, ¿sí? El bebé que tuvimos hace unas 2 semanitas aquí, sentado de este lado. Y de este otro lado tengamos a Oliver, ¿sí? Oliver, que son bastante parecidos en edad. Bebecitos pequeños los dos. Y ponemos nosotros una bola de juguete en el medio. Y a los dos bebés los acercamos en el medio y los ponemos ahí. La naturaleza de esos bebés va a ser que uno de esos bebés va a agarrar la bola y el otro bebé va a ir a empujar al otro bebé o va a ir a quitarle la bola, y entre ellos dos, sin ellos tener un solo pensamiento malo, su naturaleza es pelear, jalarse, hacer bulla, quitarse la bola uno a otro. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Los bebés se empiezan a empujar o tal vez empiezan a jalarse la camisa el uno en el otro porque esa es su naturaleza. Esa es la conducta de ellos. Nosotros mentimos, nosotros engañamos, nosotros robamos, nosotros codiciamos porque eso es lo que nosotros somos. Por lo tanto, debido a eso, debido a la naturaleza y a la elección, somos llamados pecadores y merecemos la condenación. Y esa condenación es la muerte. Es una muerte física, pero también es una muerte espiritual. Esa es la separación de Dios que ha durado por los siglos de los siglos. Por eso el evangelio en tu corazón es importante. Por eso el evangelio en mi corazón es importante. Porque esa es nuestra naturaleza. Está en nuestra suerte en la vida. Antes de Jesús estábamos condenados pecadores, sin ninguna esperanza. No teníamos ninguna sola esperanza. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo en el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo está diciendo, estoy haciendo lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer porque me cuesta. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Estamos esclavizados al pecado. Siguiendo leyendo en el versículo 18, mira lo que dice. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nuestro cuerpo físico, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Aquí hay un Pablo desesperado tratando de encontrar una solución, una respuesta a esa pregunta de por qué me sigo inclinando a lo que no es de Dios. ¿Por qué? Él quiere hacer lo correcto, pero en su naturaleza pecaminosa es demasiado fuerte para que él la pueda contener. Él no quiere rebelarse contra Dios, pero por naturaleza ya estamos en esa condición. Él está cautivo a la ley del pecado. Y aquí está el asunto. Llegamos al asunto aquí. Tú y yo también estamos cautivos del pecado. La palabra nos describe a nosotros como estar en cadenas. Por eso nosotros, cuando adoramos al Señor y su nombre, rompemos cadenas del pecado. Porque esta es nuestra naturaleza. Y como Pablo lo venía diciendo, somos vendidos al pecado. Por eso necesitamos ser comprados. Somos culpables y merecemos la muerte. Pero ahora, apliquemos esto un poquito a nuestra vida el día de hoy. ¿Por qué culpables?
¿Por qué culpables? Porque todos tenemos pensamientos impuros, pensamientos con malas intenciones. Porque todos a veces decimos palabras malvadas con nuestra boca. Nuestro egoísmo, en vez de ayudar al prójimo, nosotros mismos nos ayudamos primero antes que el prójimo. Tal vez nuestra inmoralidad. Estamos viviendo una vida que no refleja lo que aprendemos en las Escrituras. Y quiero que regresemos a ese salón de juicio por un segundo nada más. Imagínense al juez, el fiscal y el abogado defensor. En ese juicio nosotros no tenemos ni una sola palabra que decir. En ese juicio no hay forma de nosotros poder salir negociando. A veces la fiscalía trata de hacer negocio con el abogado defensor para empujar que se haga la sentencia más rápida y el proceso más rápido. Pero en este caso no hay manera de negociar nuestra salvación. Llega de una sola manera. No hay forma de hacer tratos con Dios. Tú no puedes hacer pactos con Dios para tu salvación. Tú no puedes decirle: Dios, te voy a seguir el resto de mi vida si tú me cumples esto. La salvación es por gracia, a través de la fe, nada que yo pueda hacer. En ese juicio nosotros merecemos condenación y merecemos ser sentenciados, pero la persona y la obra de Jesús nos rescata. Su gracia nos ha rescatado el día de hoy. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es mi salvación. Romanos 7:25 dice esto: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y miremos cómo continúa este pasaje. Yo quisiera, cuando tú lees la Biblia sin que tenga capítulos y versos, si no lo sabían, la Biblia original no tenía capítulos ni versos, no tenía como pausas como la vemos hoy. Cuando nosotros leemos del versículo 7:25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro, Pablo sigue diciendo: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es así. Antes nosotros éramos culpables y dignos de ser condenados para siempre, pero Dios me alcanzó. El Evangelio viene para darme la esperanza que tanto necesito, como lo orábamos el día de hoy, reclamando esa promesa de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que entregarle a Dios? La esperanza está ahí. En segundo lugar, el día de hoy. Hay dos realidades presentes aquí en Romanos 8:1, que si no entendemos estas dos realidades no vamos a entender el versículo. Y son muy fáciles de entender. Ahorita vamos. En primer lugar, somos libres de la ley del pecado. Mire cómo continúa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ya no estamos bajo un periodo de la ley, sino estamos en un periodo de la gracia, porque la ley del Espíritu que Cristo Jesús trajo para con nosotros nos ha traído liberación a nuestra vida. Por eso cuando somos cautivos a cosas de nuestra mente, podemos ir a esta promesa de Dios. Y ahorita vamos a hablar de aplicaciones para nuestra vida, pero tenemos que entender esto muy bien. Si yo voy a profesar ser cristiano de verdad y no solamente una persona que viene a la iglesia los domingos y cree que eso es suficiente, si yo no entiendo esto, voy a ser esclavo del diablo y no hijo de Dios. En segundo lugar, somos libres para vivir por el Espíritu. La razón que yo tengo vida es porque el Espíritu Santo habita en mí. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, la ley no era mala, pero fue muy débil.
La ley de Dios no es mala, iglesia, solo que fue débil para el hombre. Porque pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Y aquí está el evangelio, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que se trata, andar en el Espíritu. No se trata de apariencias, de elocuencias, de cuánta influencia tengo, de cuántas oraciones maravillosas de protección puedo orar. No. Se trata de entender esto primeramente en mi vida, para después poder dárselo a los demás que necesitan tanto esto. De eso se trata. Y la pregunta que hago en esta hora es: ¿cuántos de nosotros estamos en Cristo? Porque Romanos 8:1 no es un versículo universal. Tiene una audiencia muy específica para los que están en Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ahora nosotros no vivimos más con condenación en nuestra vida, sino que Dios la gobierna y nos muestra la solución a nuestros problemas? Nosotros somos libres de la ley del pecado y libres para vivir por el Espíritu si estamos en Cristo. No en el mundo, no en lo que yo creo es mejor, no en otras religiones, no en otros profetas, en Cristo Jesús. Por eso ya no hay condenación. Y si algo podemos tener por seguro es que para los que están en Cristo tenemos muchos beneficios. Y por cierto, todos esos son gratis. Así como los regalos de Navidad este miércoles pasado, todos esos regalos fueron gratis para ti. Los regalos que tenemos estando en Cristo son regalados para ti. Y esto es lo que encontramos en Cristo. Somos justificados. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a esa corte, yo no tengo que decir ni una sola palabra, porque mi abogado defensor se llama Cristo Jesús. Y Él, aunque nosotros no lo creamos, Él ya ganó la batalla. Él ya fue a la cruz. Ya tenemos el testimonio de su vida perfecta, que vivió sin mancha de pecado. Ya vimos cómo Él fue azotado y fue a la cruz en ese monte de Golgata, y cómo Él fue colgado y por 9 horas sufrió lo que yo tenía que sufrir. Pero ahora cuando regreso a ese salón, a esa corte, a ese tribunal, yo veo a mi Dios, al Hijo amado, al Cordero inmolado, que me defiende, y yo no tengo que hacer completamente nada. Eso es impresionante. Segundo lugar, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, somos hechos nuevos. 2 Corintios 5:17. Por eso, yo ahora tengo el poder y la autoridad de decir: soy hijo y hija de Dios. Ahora yo puedo estar cerca de Dios, cerca de Cristo, porque Él me ha justificado. Y ahora nosotros somos libres para adorar. Libres para adorar, libres para exponer la palabra de Dios, libres para predicar su palabra, libres para adorarlo, libres para compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida con los demás, líderes para ser de influencia para personas que necesitan escuchar este mensaje de fe, libres para adorar. Porque estamos en Cristo, ya no vivimos según bajo la ley. La ley representaba muerte, representaba pecado, sino que ahora somos libres para vivir según el Espíritu de Dios. Por eso no hay condenación. Una buena práctica que yo aprendí del pastor Jerry Stevens de Champion Forest, el pastor principal allá, es que él nos decía, cuando nos juntábamos los pastores, él nos decía que nosotros, para vivir este texto bíblico, una cosa práctica que podíamos hacer nosotros era agarrar nuestra Biblia, ir a esos versículos que representaban una promesa para nosotros, y ahí en esos versículos escribir el pecado
que nos estaba atormentando. Si nos gusta hablar mal de otras personas, pues ahí podríamos poner, me gusta chismear. Si nos gusta comer demasiado o nos gusta tener dávida por cosas, ahí podríamos escribir las tentaciones que teníamos. Si me gusta ser un inmoral raro, ahí podríamos escribir la tentación que estábamos enfrentando. Y por eso la importancia, iglesia, de tener una Biblia física. No solamente el teléfono y el iPad, sí, eso son cosas buenas, pero la Biblia física representa algo especial para ti, lo debería de representar. Tú ahí puedes escribir con lo que estás batallando. Y a todo esto, ¿con qué voy con esto? Es que cuando tú encuentras tu versículo y ahí escribes el pecado, ¿sabes lo que vas a escribir al lado de ese pecado? No hay condenación. No hay condenación. Y es importante que tengas esta disciplina, porque mira lo que pasa. Cuando yo no soy un cristiano disciplinado, cuando yo soy un cristiano que abusa de la gracia que Dios nos ha dado, mira lo que pasa. Mira lo que pasa cuando Satanás viene a hablar a tu vida. Satanás no puede saber lo que está dentro de tu vida, pero él puede venir a oprimirte. Y va a ser tu decisión si vas a aceptar o no. Mira lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Qué me está diciendo esto? Que existe un acusador. Existe un acusador, y aquí quise escribir esta gráfica para mostrarles más de cerca. No sé si me pueden hacer zoom en esa toma, pero esto es lo que el pecado y la culpa empieza en nuestra vida. Cuando yo me enfrento con el pecado, cuando yo me enfrento en esos sentimientos de culpa, yo me tengo que hacer esta pregunta: ¿qué voy a escuchar? ¿Voy a escuchar a Satanás que va a condenarme, me va a traer condenación a mi vida? ¿Me va a atacar mi identidad? Esas preguntas que tú te haces, pero de verdad, ¿soy salvo? Yo he creído, pero a veces como que no siento que sea salvo todavía. ¿Qué está pasando? Ese no es Dios, ese es el diablo que está atacando tu identidad. ¿Vergüenza? Hoy no voy a la iglesia porque anoche estuve haciendo cosas que no debería y no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si... Eso se llama vergüenza, iglesia, y eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. O tal vez tienes un esposo que te dice: mira, ¿para qué vas a la iglesia si de nada te ayuda? Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Eso se llama vergüenza. ¿Y qué trae todo esto? Esclavitud. Porque cuando yo voy a la palabra, en vez de ver las promesas de Dios en mi vida, yo regreso a estas mismas cosas. Problemas de identidad, me siento condenado y vengo a la iglesia con vergüenza. Eso se llama esclavitud. Eso es ser esclavo del pecado. Pero si yo escucho la voz del Espíritu Santo, cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo, cuando yo soy tentado, cuando yo caigo en pecado, lo que el Espíritu Santo hace en mi vida es que me trae a la convicción. Me trae a la convicción de mi pecado. ¿Qué significa esto? Que me trae al arrepentimiento. En vez de seguir yendo a ese lado, doy un giro de 180 grados y corro lo más pronto posible que pueda. ¿Qué trae el Espíritu Santo a mi vida? Me trae un buen comportamiento. Cambio los patrones que he traído que son malos y los cambio por patrones buenos. Mejora mi comportamiento. ¿Y qué se llama todo esto? Libertad. Eso es ser libre en el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que es. No hay condenación, trata con nuestro pasado. Ha tratado hoy, está tratando hoy con nosotros el día de hoy. Pero hay implicaciones muy importantes que trata el día de mañana. El día de mañana. Se acerca el día en que estaremos ante Dios y nuestro futuro dependerá si estamos en Cristo o estamos apartados de Cristo. Esta es una maravillosa promesa
de la doctrina que nosotros llamamos la perseverancia de los santos. Tal vez has escuchado antes. Tal vez tú hayas escuchado antes, una vez salvo, siempre salvo. Pero a mí personalmente, en mi estudio, yo he resaltado más mejor decir, si tú eres salvo, siempre serás salvo. Porque no hay este debate de que si puedo perder mi salvación o que me puedo ir a un extremo que no pueda regresar. Si yo tengo la certeza que el Espíritu de Dios habita en mi corazón, yo no voy a escuchar las mentiras de Satanás. Yo siempre voy a venir al arrepentimiento, a mejorar mi comportamiento, a la convicción, porque yo vivo en la libertad de Dios. Por eso, si yo soy salvo, yo tengo la seguridad de salvación y yo sé que voy a alcanzar esa meta el día de mañana. Lo que Romanos 8 nos muestra es que Cristo es la verdad. Y la verdad que Dios Padre le imputó a su Hijo también es verdad para nosotros. Lo que Cristo habita, la verdad de Cristo también nos aplica el día de hoy a nosotros. Ese es el beneficio de ser llamados un hijo y una hija de Dios. Lo brillante de Romanos 8:1 de este texto es que después que estamos en Cristo, cuando tú tomas una decisión de fe y decides estar en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay separación. Y mira lo que dice Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esto es Pablo escribiendo al final del capítulo. ¿Cómo empezó el capítulo 8? Para los que están en Cristo ya no hay condenación. Mira cómo está terminando el apóstol aquí. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra promesa de Dios. ¿Por qué? Porque no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. No hay separación. La razón que nosotros no podemos ser separados es porque no hay condenación. Es una realidad. Y iglesia, en esta hora yo quiero exhortarte, yo quiero animarte que empieces este año nuevo reconociendo el trabajo que Dios ha hecho en tu vida. Hasta aquí Él te ha traído, no te ha dejado. Ha seguido ordenando tus pasos. ¿A quién le vas a escuchar? ¿Al Espíritu Santo o al enemigo? ¿El Espíritu Santo o el enemigo? ¿A quién le vas a escuchar en esta hora? Aferrémonos a Dios y veamos ver su promesa en nuestra vida cumplida, que todo Él lo cambiará para bien. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Y mira lo que dice aquí terminando. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígalo conmigo, Señor nuestro. Otra vez, Señor nuestro. Y por eso hoy podemos salir confiados de los que estamos en Cristo. No hay condenación. Hoy, pero pastor, está diciendo que puedo hacer todo lo que se me venga a la mente. No te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo que tengas mucho cuidado. Pero cuando tú decides escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida, tenlo por seguro, Él te va a traer la solución que tu corazón necesita en esta hora. Él te va a traer al arrepentimiento. Él va a convencer tu corazón y tu alma del pecado, y Él va a cambiar tu comportamiento. Porque si lo hizo conmigo, si lo hizo con personas en este lugar, también lo puede hacer contigo. Nuestra salvación depende de entender este versículo. Nuestra salvación depende de entender este versículo. Hoy es el día que Dios ha hecho para que tú ores y medites en esta palabra.
y que te vayas confiado. Y en un momento vamos a celebrar la cena del Señor, pero mientras yo bajo y ordeno la cena, quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojitos. Tal vez tú eres una persona en este lugar que necesita vivir en esa libertad de la cual hoy predicamos. La palabra de Dios nos dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, eres salvo. Es como un regalo de Navidad. Tú no te lo esperabas, tú no tuviste que pagar nada, pero Dios hoy te está escogiendo a ti porque Él te conoce. Y si tú estás siendo atraído, estás siendo llamado por ese poder divino de nuestro Dios, haz tu corazón sensible en esta hora. Y si tú quieres dar tu próximo paso en este viaje de fe, simplemente repite esta oración conmigo. Dile esto a Él: Señor Jesús, reconozco que no he llegado a la meta gloriosa que tú has establecido. Reconozco que yo merezco la muerte, pero también reconozco, Señor, que enviaste a tu Hijo en mi lugar, que Él es tu Hijo y que al tercer día resucitó por mis pecados. Espíritu Santo, te invito a mi corazón para que cambies mi comportamiento, para que me traigas convicción de pecado, para que me traigas arrepentimiento genuino, para que nunca más yo sea igual. En el nombre